Vamos, mis hermanos, hoy a estar en la segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro envía dos cartas. Envía una primera carta a un grupo de hermanos cristianos expatriados que tuvieron que, en la persecución de Jerusalén, tuvieron que migrar y tuvieron que irse y salir de su tierra, salir de su familia. Muchos de ellos tuvieron que irse a lo que es la parte de Asia Menor. Es lo que hoy conocemos como Turquía, un área bastante explorada por el apóstol Pablo, un área que fue muy evangelizada. De hecho, un área, una región cristianizada. Lamentablemente, lamentable y lastimosamente, un área que el día de hoy es en su mayoría musulmana, pero en un momento fue en su mayoría cristiana. Ellos adoraron en su momento, en su tiempo, adoraron al Dios verdadero, al Dios real. Este pueblo, gracias mi hermano, Dios te bendiga, gracias. Este pueblo al cual el apóstol Pablo le envía esta carta o estas cartas, tuvo que salir a causa de la persecución. Sabemos, como emigrantes, que cuando nos toca salir de nuestras ciudades, de nuestros países, alejarnos de nuestras familias, irnos a vivir a otras tierras que no conocemos, hoy por hoy tenemos tecnología que nos acerca. Hoy por hoy podemos hacer una videollamada, hoy por hoy podemos, ¿verdad? Fácilmente ver cómo o tener ese contacto. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo ya te ibas y te ibas, ¿no? Y quién sabe cuándo regresarías, si regresarías. Quizás el buscarse la vida, ¿no? Era un poco más complicado que hoy. Hoy tú puedes ir a otro país, a otro lugar y allí te vas a buscar la vida, ¿verdad? Hay recursos, herramientas donde tú puedes buscarte la vida, ¿no? Una profesión o quizás un talento que hayas desarrollado y ahí te vas a ganar la vida. Mal que bien te la vas a ganar. En estos lugares no existía Uber, DoorDash, ¿verdad? Ni nada de estas cosas donde tú podías ganarte la vida, ¿no? De una manera incluso recién llegando. En aquel tiempo, ¿verdad? La cultura, la sociedad era por heredad, ¿no? Era conocida cultura por la herencia, ¿no? Los padres dejaban herencias a sus hijos, cultivaban, eran pastores, eran bovinos, vivían de lo que es la tierra, de la agricultura y de todas estas cosas, ¿no? Y no era tan fácil quizás migrar y llegar a un lugar donde te alejaste de tu familia, te alejaste de todo y ahora no tengo un pedazo de tierra donde yo pueda sembrar ni siquiera tomates, ¿verdad? Porque no es mía. Tengo que llegar a un sitio donde estoy perseguido, donde la vida ahora se me pone cuesta arriba y es complicado, hermanos míos. Es complicado. Y este pueblo cristiano es perseguido por su fe. Este pueblo tuvo que emigrar porque ellos decidieron seguir a Cristo. No fue porque entró quizás, ¿verdad? Ya el emperador estaba, no es porque entró un gobernador y nos hizo la vida imposible y nos tuvimos que ir, no. Ellos tuvieron que emigrar porque eran perseguidos por su fe. Ellos prefirieron salir de estos lugares y emigrar y convertirse en migrantes solamente por no traicionar su fe. Qué increíble, ¿verdad? Hoy por hoy podríamos hacer eso. ¿Estamos nosotros preparados para hacer eso espiritualmente? ¿Podemos nosotros decir, me voy, recojo mis cosas y me voy porque aquí están persiguiendo a los cristianos y yo no voy a doblegar mi fe?
y me voy a otro lugar y no me importa porque yo confío en el Señor, ¿verdad? Y no me importa y donde yo llegue, pues el Señor verá cómo me suple. ¿Podemos nosotros hacer eso el día de hoy? ¿Podemos hacerlo? Ahora, este pueblo que estaba en Asia Menor tomó la decisión de irse. Pedro tuvo que enviar una primera carta exhortándolos porque definitivamente cuando nos encontramos en situaciones adversas, cuando nos encontramos en una situación precaria, en situaciones donde ya las pruebas y tú dices, pero tengo pruebas todos los días, constantemente, quizás ya no tengo el dinero para suplir a mis hijos el alimento, quizás ya yo no consigo cómo, ¿verdad? Nuestra fe comienza a decaer. Nuestra fe comienza a mermar. Es una de las primeras cosas que comienzan a decaer en nuestras vidas. La debilidad espiritual. Espiritualmente comenzamos a ser débiles. Y ahora comenzamos a cuestionar ese Dios que una vez seguimos. Comenzamos a cuestionar una vez a ese Dios una cual nos predicaron. Comenzamos a cuestionar de una vez a ese Dios por el cual yo tuve que salir de mi casa, de mi familia y dejar todo atrás y comenzar de nuevo. Pero ahora que yo estoy aquí en este lugar, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces ahora ese Dios al cual yo no quise traicionar y quise serle fiel, ahora yo veo que no me ayuda, ¿no? Y la fe comienza a mermar. Ahora hay enfermedades, ¿no? Y yo sigo creyendo en este Dios, ¿verdad? El cual yo sigo creyendo, pero yo veo que esas enfermedades no cambian y nada cambia en mi vida. ¿Qué pasa? Nuestra fe comienza a debilitarse. Definitivamente. Comenzamos cuando no vemos que hay algún cambio en nuestro entorno, en nuestra vida, lo primero es nuestra fe. Y Pedro tiene que enviar una primera carta. Y le dice en esta primera carta y los exhorta. Y esa primera carta, vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué? Bueno, para ser sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos míos, Pedro le está diciendo a un pueblo que su fe está debilitada, que están atravesando por diversas pruebas y que el Señor ha permitido esto. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe. A veces el Señor va a permitir que vivamos ciertas cosas y nos va a probar para fortalecer nuestra fe. El Señor necesita saber si tú estás con Él en las buenas y en las malas. El Señor necesita saber que tú eres fiel teniendo mucho, pero también necesita saber qué tan fiel tú eres teniendo nada. Y Pedro le dice, hermanos míos, ustedes creen en el Señor, pero lo que dice aquí es
no es, la recompensa no es que ahora vas a tener, porque migraste y eres fiel, ahora el Señor te va a dar la casa de tus sueños, ahora te va a dar el Lamborghini de tus sueños, ahora te va a dar el carro que tú siempre soñaste, la ropa que siempre soñaste y la cuenta de banco que tú siempre soñaste. El Señor ahora te dice, ¿sabes qué? Deja de pensar en lo material. Deja de pensar en lo que se corrompe. Deja de pensar en lo que se pierde. Deja de pensar en lo perecedero. Deja de pensar en todo aquello que el día que tú partas de este mundo, ¿tú sabes qué? Tu ropa la van a terminar llevando a un Goodwill, la van a terminar regalando a Salvation Army. Tu carro posiblemente, si no lo has terminado de pagar, lo reposean y se lo lleve el seguro o se lo lleve el banco al que tú le debías. Tus joyas posiblemente se vendan porque hay que pagar tu funeral. El dinero que tenía y que tanto te mataste, que lo tienes en el banco, lo más seguro es que se vaya en comprar una urna y todas estas cosas. La casa que tú tuviste posiblemente, si no tienes una familia muy unida, a lo mejor lo más seguro es que la vendan y se repartan el dinero. Deja de pensar en eso, le dice Pedro. Piensa en que tu herencia, es incorruptible, en el versículo 4, es incontaminada, es inmarcesible y esa herencia es reservada no para esta tierra, sino es reservada en los cielos para ustedes. Amén. Así que ese es el mensaje que le envía Pedro. Pedro le envía un mensaje a la iglesia en Asia Menor y ese mensaje también es transferible para nosotros. Y Pedro lo que quiere es asegurarse de crear unos fundamentos espirituales fuertes en estos hermanos. Porque si tú no crees esto esencialmente para el cristianismo, difícilmente vas a creer en lo siguiente, en lo próximo. Pedro tiene que escribir una segunda carta ahora. Y en esa segunda carta que escribe Pedro, es ahora para mostrarle, enseñarle y decirle, hey, bien, le escribí una primera carta donde quise exhortarlos a ustedes para que se afianzaran en aquel que entregó su vida y derramó su sangre, por el cual ustedes tuvieron que salir y partir de sus lugares de nacimiento y ahora están atravesando por esas pruebas. Ahora le escribo una segunda carta porque quiero advertirles, si ya no han llegado allí, que cuando en aquel tiempo o en algún momento van a llegar falsos maestros. Van a llegar falsos hombres enseñando cosas que realmente no son el Evangelio de Cristo. Van a venir con fábulas, van a venir con mensajes motivacionales, van a venir con mensajes que los van a levantar y te van a... Tú puedes, yo soy, yo puedo, yo creo en mí. Y eso no es lo correcto. Entonces Pedro tiene que enviar una segunda carta. Porque si tú no crees eso, entonces difícilmente tú vas a creer que Jesucristo va a venir por segunda vez por su iglesia. Si tú no crees que Él murió, derramó su sangre, pero el Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, si tú no crees eso o no estás bien afirmado en eso, difícilmente tú vas a creer que Jesucristo va a venir por su iglesia y que tú vas a ser transformado. Difícilmente lo vas a creer. De hecho, hasta el sol de hoy, 2025, hay personas que todavía piensan que eso es mentira. Hasta el sol de hoy todavía hay personas que dicen, pero es que desde que yo nací tengo años escuchando que Jesucristo viene. Desde que yo nací, yo tengo años escuchando que Jesucristo va a venir y que va a venir y que va a venir y hasta todavía no ha venido. Mis abuelos murieron escuchando que Jesucristo va a venir y va a venir y todavía no ha venido. Bueno, ya yo tengo creo que 3 o 4 domingos predicando sobre este tema, ¿verdad? Yo creo que como iglesia nos ha quedado claro, ¿verdad? Por qué el Señor todavía no ha venido.
Pedro ahora quiere decirnos o enseñarnos hace casi 2000 años, 1900 años y tanto, ya nos dijo, no se preocupen, no se preocupen. No importa en el tiempo en el que ustedes se encuentren, en el año 700, 804, 905, 1728, 2025, no importa el tiempo que ustedes se encuentren en el futuro, ya Pedro nos advirtió hace casi 2000 años de que habían personas que no iban a creer que Jesucristo iba a venir. De hecho, Pedro le llama burladores. Leamos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, amados. Y mira cómo Pedro se manifiesta hacia estos hermanos. Le dice, amados. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, mira lo que dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de que realmente Cristo va a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, esto es algo que al final del día no ha existido. Estos ignoran, dice Pedro, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro le está diciendo a este pueblo, hey, ustedes tienen que creer en esto. Ustedes tienen que creer que Jesucristo va a venir. Ustedes tienen que creer que van a haber personas que van a traerles a ustedes un mensaje diferente, tratando de desviar ese mensaje. Por eso es que muchas personas hoy por hoy están debilitadas en la fe. Es muy fácil ver personas y escuchar personas que dicen, yo no voy a la iglesia por esto y tal cual cosa. Yo no voy a la iglesia por esto, por aquello. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no está siendo fielmente ministrada. Pedro le está diciendo, ustedes fíjense primeramente en lo que se está enseñando. Fíjense primeramente que estos son burladores, son personas que le están enseñando algo que realmente no es la propia palabra de Dios.
Estas personas se están basando en su intelecto, en su opinión personal, en lo que quizás escucharon, en lo que leyeron en algún momento. Y estas personas están diciendo, sí, pero es que desde hace tiempo, mira, desde el principio del tiempo, y no ha venido nada, y no ha pasado absolutamente nada. Así que es importante que nosotros entendamos que necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe y mantener siempre presente que la venida de Cristo es lo más seguro que tenemos. Eso es lo más seguro que hay. Fíjate que Pedro incluso nos está describiendo algo que ocurre hoy en día en las iglesias. Este mensaje del capítulo 3, Pedro nos asegura a nosotros que la segunda venida de Cristo es verdad. Yo no sé lo que la gente piensa. Yo no sé lo que tú has, o lo que tú piensas, o lo que entiendes, pero en estos tiempos hay guerras. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, hay otra guerra en Israel, Irán, hay otra guerra, ¿verdad? Los chiitas con los sunitas, hay guerras por todos lados. Muchos, muchos, los que creemos y los que estudiamos lo que es la escatología bíblica, entendemos que estos tiempos son bíblicos. Estos tiempos es lo que la Biblia conoce como ya los últimos tiempos, ¿no? En los tiempos de dolores. Va a llegar un momento en la tierra, si nosotros vemos, yo no sé qué tan informados están, pero hay una guerra económica mundial, hay una desestabilización política mundial, no solamente en los Estados Unidos o en tu país o el que sea, es algo mundial. El globalismo o lo global está siendo impulsado para la creación final de un poder único mundial por diferentes organismos mundiales. Se está preparando el terreno para que haya ya una moneda única global, para que haya un poder global. Todo esto se está preparando, todo esto es el camino para eso. Y necesitamos entender que la Biblia es veraz cuando vemos el cumplimiento de todas las cosas en este momento. No podemos desechar lo que la palabra de Dios dice. No podemos entender o creer que la palabra de Dios es fábula, es cuento, es mito. No, 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 eso fueron un montón de gente. Yo escuché una vez decir eso. Eso es un montón de locos que se fumaron algo y empezaron a escribir. Yo lo escuché una vez. Me lo dijeron enfrente de mi cara. Así mismo. Y en ese momento miré y vi la ignorancia tan grande que tenía esa persona en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Así que en estos tiempos, mis hermanos, es un tiempo para nosotros afianzarnos en nuestra fe. Estás atravesando por momentos difíciles, estás atravesando por momentos, está siendo probada tu vida. Sí, pero déjame decirte algo, no estás solo. Todos estamos siendo probados en este momento. Cristianos y no cristianos también. Pero tú y yo tenemos algo como cristianos, que somos hijos del Dios viviente y que hemos sido comprados a precio de sangre, porque Jesucristo murió y entregó su vida en una cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Eso es una gran verdad. Fue Él y únicamente Él el que tomó su propia vida y la entregó para el perdón de todo aquel que en Él cree. Eso es una verdad. Eso es una realidad. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Esta carta nos invita a vivir esta gran verdad, que el día del Señor es seguro. Y como cristianos debemos recordar estas promesas. Debemos resistir a los burladores. Porque hay burladores. Hay personas que se ríen de los cristianos, se burlan de los cristianos. Hay personas que se mofan del cristianismo. Y déjame decirte algo. Mofarse de una persona que le pertenece a Cristo, te estás mofando del propio Cristo. Así funciona. Si tú te mofas del hijo de alguien, el padre de ese hijo también se va
a sentir ofendido. Así funciona. ¿Qué tal si tú ves a tu hijo que lo están burlándose de él? ¿Tú te vas a ofender o no? Tú vas a decir, bueno, ese es asunto tuyo, tú te lo arreglas. No. Entonces, burlarse o mofarse o reírse de un hijo de Dios comprado por la sangre preciosa de Jesucristo, te estás metiendo con el mismo Dios. Y así es. Así que nosotros tenemos como cristianos resistir la burla del mundo. Pero también hay un llamado que Pedro nos hace: vivir en santidad y seguir creciendo en la gracia de Cristo. Como cristianos, aquí Pedro no está diciendo, bueno, ustedes ya son cristianos, ya el espíritu de temor tiene que haber sido echado fuera, como cristianos ustedes el espíritu, no sé, los 500,000 espíritus que la gente por ahí se inventa, que tú tienes, ¿no? No. Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Tú le perteneces a Cristo. Y como hijo de Dios, vas a padecer, vas a atravesar, vas a tener miedo, sí, el mismo sentimiento libre. Vas a llorar, te van a doler las cosas, vas a atravesar por situaciones difíciles, sí. Vas a tener que mentir en algún momento en la vida, sí. Vas a tener que hacer cosas, sí. Porque somos seres humanos y vivimos en un mundo corrupto. Y vivimos en un mundo, Pablo dice, y en la misma oración de Jesucristo en Juan capítulo 17, el Señor cuando ora al Padre le dice, no te pido que lo saques del mundo. Imagínate. Pablo en 1 Corintios capítulo 5, después de juzgar un hombre que estaba con la esposa de su papá y todo esto, al final del capítulo 5 le dice, no es que yo le pido a ustedes que salgan del mundo, porque no pueden salir del mundo. Tenemos que estar en el mundo y vamos a tener que atravesar por cosas difíciles. Como cristianos, mis hermanos, vamos a fallar. ¿Tú sabes por qué? Porque somos seres humanos finitos. Fallamos, nos equivocamos. Pero tenemos algo, que es el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, que es el que nos fortalece, es el que nos levanta en el momento que estamos caídos. Es en el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos ayuda a seguir adelante. Algo que el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no lo va a hacer. Esta mañana puse un post en mi status donde hablaba sobre esto. Así que Pablo nos está recordando la promesa de la palabra de Dios. Pedro nos está diciendo también y nos está enseñando en este capítulo 3, diciendo en el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Si vemos en primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 de lo que leímos, en el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mis hermanos, lo que se está viviendo o lo que nos está enseñando Pedro y lo que nos enseña hoy es que incluso hasta los profetas del Antiguo Testamento que indagaron diligentemente, también ellos profetizaron de esto. O sea, no es algo que es fortuito. No es que me levanté un día o alguien se levantó un día o Cristo un día se levantó, Yeshua, y dijo, ¿sabes qué? Me voy a inventar aquí una religión y voy a empezar a infiltrar en un grupo de gente mi filosofía. No es que yo me levanté y dije, no, o Jesús se levantó un día y dijo, déjame enseñarle a un grupo de discípulos cómo se debe vivir una vida agradable a un Dios, ¿no? Y él se levantó. No, no, no. No. Así comenzó quizás el budismo, sí. El budismo quizás, y sí fue así,
Un día un hombre llamado Siddhartha Gautama comenzó a reflexionar en cuanto a la filosofía de la vida, comenzó a entender muchas cosas según conforme su opinión de cómo funcionaba la vida y la espiritualidad. Y asimismo, conforme a su intelecto, conforme él entendía lo que estaba viviendo, él lo enseñó a otros, y así otros, y así a otros, y hoy tenemos el budismo. El budismo funciona o nace de la filosofía de un hombre. Pero el cristianismo no nace de la filosofía de un hombre. El cristianismo viene de la mente propia de Dios. Dios, como bien leímos, nos predestinó incluso antes, desde la fundación del mundo. Y los profetas desde hace casi 2000 años o más de 2000 años antes de Cristo ya venían profetizando acerca de Cristo. Así que esto no es una filosofía que nació en la mente de alguien. Esto es algo que ya Dios venía preparando incluso desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí se dan cuenta la diferencia de lo que realmente es el cristianismo comparado con otras religiones? El cristianismo no nace cuando tú naciste o cuando yo nací. No, el cristianismo ya nació en la mente de Dios. Así que es algo impresionante. Pedro está diciendo, espérense, esto que ustedes están viviendo es algo que ya los profetas indagaron acerca de esta salvación. ¿Y cuál es esta salvación? La de Cristo. Dice, escudriñando qué persona, fíjate, los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿a quiénes? A los profetas se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro nos está enseñando una profunda verdad. Mis hermanos, Pedro le está enseñando a ellos y nos está enseñando a nosotros que nosotros no somos cristianos por casualidad. Nosotros somos cristianos porque ya el Señor lo había predestinado. El Señor con su Santo Espíritu influyó a unos hombres, los cuales la Biblia llama profeta, para que ellos profetizaran conforme la presciencia de Dios, que es uno de los atributos de nuestro Dios. Porque Dios es omnisciente y una de las características o atributos también es la presciencia, omnisciencia y presciencia. Dios conoce lo que obviamente desde el principio, porque Él se presenta en la zarza ardiente a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Él se presenta como el alfa y la omega, el principio y el fin. Cristo, Dios mismo, conoce todo desde el principio hasta el fin. Ahí nadie lo engaña. Fíjate que cuando estudiamos las cartas del Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos y notamos? Que en cada carta que le envía a cada iglesia le dice, yo conozco tus obras. No me eches cuento, a mí no me tienes que decir lo que tú hiciste. Porque tú me vas a decir lo que tú quieres decirme. Pero no me eches cuento a mí. Yo conozco tus obras. Yo te veo a ti cuando te estás bañando, cuando te estás durmiendo, cuando estás haciendo lo bueno, cuando estás haciendo lo malo. Yo conozco todo de ti. Así que conmigo no vengas a echar cuento. Así que el Señor, conforme a la presciencia, si nosotros leemos en este mismo epístola, la carta, en el capítulo 1, en el versículo 1, Pedro se presenta diciendo que él es apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? A los expatriados de la dispersión, los expatriados, ¿en dónde? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en el versículo 2 dice, ¿a quiénes? A ustedes, hermanos míos, cristianos,
que han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ya el Señor te conocía a ti, me conocía a mí, incluso antes que tú y yo naciéramos. Conforme a la presciencia de Dios hemos sido elegidos por Él. Así que Pedro nos está enseñando y nos está diciendo, hey, no sientan, no se crean esos cuentos que la gente se inventa para desmeritar el cristianismo. Porque no sé, pero hoy existe eso. Hay gente que se inventa cualquier cuento para desmeritar el cristianismo. Por ahí puedes ver Discovery Channel, History Channel y todos estos canales, ¿verdad? Que se inventan cuentos. Por ahí vi una serie que decía El hijo perdido de Jesús y María. Lo dio History Channel. Y entonces ellos supuestamente encontraron en una cueva, en una cosa de esta, encontraron varios cofres, ¿no? Y esos cofres que estaban allí supuestamente eran los restos de una familia que murió y fueron allí enterrados. Y cada cofre tenía un nombre. Y uno decía Jesús, María, y el otro decía otras cosas. Y entonces History Channel dice, oh, viste que Jesús sí tuvo hijos y tuvo descendencias. No, Jesucristo no tuvo descendencia. Jesucristo no podía tener descendencia física. No podía tener descendencia de ninguna manera. Pero eso es lo que la gente se inventa, creyendo, y la gente se cree esas tonterías. La gente se los cree, ¿por qué? Porque son ignorantes bíblicamente, espiritualmente, porque no hay discernimiento espiritual en estas personas y se creen todas estas cosas. No, Jesucristo no pudo tener hijos, no podía de hecho tener, porque si él se enamoraba de una mujer, quedaba completamente descalificado de ser el Mesías. Así que Pedro nos está diciendo y nos está mostrando a nosotros y nos está exhortando, hey, cuidado, no crean en filosofías huecas. No crean en filosofías huecas. De hecho, nos habla de Pablo. Si nosotros volvemos a la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 14, en el versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas. Pedro le está enviando una carta a Asia Menor, a la iglesia o a las iglesias que están allá, y les está diciendo, yo sé que ustedes han recibido cartas de Pablo. Yo sé que ustedes han recibido cartas de Pablo. Y a esas cartas de Pablo es la que yo me estoy refiriendo. Le dice, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es la salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría, le ha sido dada, os ha escrito. Y el 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Y mira lo que dice, las cuales los indoctos, personas que no son doctas, que no tienen conocimiento, que son personas que no tienen ningún tipo de conocimiento. Y dice, estos indoctos, que no son personas preparadas, que no son personas capacitadas, dice, inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Personas agarran textos bíblicos y hacen un desastre, montan sus propias iglesias, sus propios circos, sus propias cosas, comienzan a predicar un evangelio que no es bíblico, comienzan a torcer todas las cartas y a decir de que tú tienes que hacer esto y que tú tienes que hacer aquello, que tú tienes que hacer, distorsionando completamente el contexto de la carta que Pablo envió. Hasta el día de hoy en iglesia, o no iglesia, en lugares de congregación, tuercen la palabra de Dios. Fíjate,
Pedro incluso se está remontando 2000 años más adelante para decirnos a nosotros, hey, hay personas que están cambiando el evangelio. Hay personas que eso lo están haciendo mal, están infiltrando filosofías que no son propiamente cristianas. Y ustedes tienen que guardarse de todas estas cosas. Dice Pedro, si prácticamente nos dice, si ustedes no están agarrados en esto, ustedes van a ser uno de ellos al final del día. Así que Pedro le dice que hay un cumplimiento porque los profetas ya profetizaron acerca de Jesucristo. En Lucas capítulo 24, versículo 27, Lucas 24, 27 dice, el mismo Jesucristo dice a sus apóstoles, les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo está diciendo, espérate, si desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, han hablado de mí. Esto no fue algo que yo me inventé. Ya han profetizado acerca de este tiempo, ya han profetizado acerca de nosotros. Pedro lo que quiere hacer y lo que quiere lograr en esta iglesia y en nosotros es que nosotros estemos seguros en quién hemos creído y cuál es nuestro destino. Nuestro destino, hermanos míos, cuando tú vienes a ser cristiano y recibes a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, nuestro destino ahora, nuestra mirada cambia de mirar aquí en horizontal a comenzar a mirar vertical. Ya tu mirada ya no está en lo que tú miras aquí así. Ahora tu mirada tiene que estar en lo que tú miras arriba. Pon tu mirada en lo que está en los cielos, donde la polilla no come, donde nada se oxida, donde allá arriba nada perece, es eterno. Ahí es donde tenemos que nosotros poner nuestra mirada. Así que eso es una de las cosas que Pedro nos está diciendo. También dice, hey, la iglesia, ustedes como iglesia, ahí mismo en el segundo libro, carta de Pedro, en el capítulo 3, estos burladores que vienen diciendo, yo siempre he escuchado que Cristo viene, pero Cristo no ha venido, y todas estas cosas, ¿no? Pedro le dice que estos hombres o estas personas ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo, ¿verdad?, fueron hechos por la palabra de Dios. Y en el versículo 8, Pablo cita al Salmo 90 en el versículo 4. Mas, os amados, no ignoréis esto, no ignoren esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta, no me la conteste ahorita, pero sé que muchos tienen la respuesta, o la mayoría. ¿En cuántos días el Señor hizo la tierra, bíblicamente? ¿En cuántos días? Dice que en 6 días conformó todo y el séptimo día descansó, ¿verdad? ¿Son días reales o no son días reales? Nosotros creemos que son días reales de 24 horas. Dice, fue la tarde y la mañana, el primer día. Si no crees esto, bueno, entonces es difícil que puedas creer que Jesucristo resucitó, que Jonás tuvo 3 días dentro en el vientre de un pez y muchas de estas cosas, ¿no? Pero el Señor es tan poderoso que puede hacer lo que quiera hacer en el tiempo que le dé la gana de hacerlo. Si nosotros leemos la historia de Jonás, vemos que en un día, en una noche, creó un animalito que se comió una calabacera completa. El Señor puede hacer lo que Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Conforme al calendario hebreo, hay un calendario específico que es el calendario que le llaman calendario hebreo caraíta. Calendario hebreo caraíta, estamos en el año, o vamos al año 5986. Estamos en el 85. 5985. El 22 de septiembre o el 23 de septiembre arranca el año 5985.
86. Este es en el calendario hebreo caraíta. En el calendario hebreo civil israelita es el 5785. Hay 200 años menos. Si nosotros tomamos esto, proféticamente hablando, podemos entender que estamos a punto de culminar el sexto día. Así que, escatológicamente hablando, en el estudio de los tiempos finales, estamos en los últimos días. Y Pedro se está asegurando de que nosotros como cristianos estemos afirmados en esta y convencidos de esta verdad, que es la venida de Jesucristo. Amén. Y Pedro dice en el versículo 9, estos burladores dicen que Cristo no ha venido, ¿no? Y eso, al decir que Cristo no ha venido, y eso es mentira y todas estas cosas, Pedro entonces dice, el Señor no retarda su promesa. No la retarda, porque al final del día Él es el dueño del tiempo también. Él sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Nadie le va a decir a Él cómo y cuándo las va a hacer. Y Pedro nos enseña que Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, ¿no? Sino que es paciente. ¿Para quién? Y esto es algo que es importante entenderlo. Pedro le envía esta carta a la iglesia de Cristo comprada por sangre, no a los impíos, no al que es no cristiano. Esta carta Pedro se la envía a la iglesia, no se la envía a la no iglesia, no se la envía a cualquiera en la calle, se la envía a la iglesia. Y Pedro le dice claramente, el Señor es paciente para con nosotros. Nosotros somos nosotros como iglesia, ¿sí? ¿Correcto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, no ha venido porque el Señor todavía en su infinito amor está siendo paciente para que muchos que aún no lo conocen, que han escuchado de Él, pero no lo conocen a Él, que no vienen a Él, el Señor dice, yo quiero que ellos también vengan. Pero ustedes también como iglesia tienen que vivir en arrepentimiento diario. Fíjate, Pedro dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Pedro nos incluye a nosotros como iglesia vivir en arrepentimiento constante, vivir en comunión constante, vivir apegado al Señor constantemente, pero también dice para que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es una de las cosas grandes que el Señor nos muestra en esta carta, que en su misericordia está esperando todavía que tú des ese paso, que tú lo recibas como tu único y verdadero Salvador. Él está esperando que tú abras la puerta. Dice que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta llamando. El que le abriere, dice que Él entrará a Él y cenará con Él. Él está esperando que tú tomes esa decisión. Y hoy es un buen día para tomar esa decisión. Hoy es un buen día para decir, ¿sabes qué? Yo estoy hoy convencido de que el Señor entregó su vida, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, dejándome la esperanza de que si yo lo recibo a Él como mi único y verdadero Salvador, yo voy también a ir con Él el día que Él venga o el día que me mande a llamar. Pero hay algo que Pedro nos dice a nosotros y nos da una recomendación, que es más que una recomendación, es un mandato. Dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir. Santa y piadosa manera de vivir. Como cristianos, Pedro nos dice, ustedes tienen que andar en una manera santa y piadosa. Cuando dice santa y piadosa, no es que ahora tengo una aureola, ¿no? Y ahora me convierto en un santo. Y ahora yo no voy a decir, no voy a hacer nada, no voy a mentir, ¿no? ¿Verdad? No, pobrecito, yo me voy a ganar el cielo. Si yo, no, 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 no. Santa y piadosa manera de vivir es que vivamos una vida entregado a Él, agradándolo a Él, obedeciéndolo a Él, que temamos al Señor en todo lo que hagamos, entendiendo que todo lo que no es bueno, todo lo que obra fuera del Espíritu es malo, entendiendo todo eso y ahora pidiéndole al Señor en arrepentimiento que nos guarde, que nos cuide, que nos perdone. Señor, cambia mi corazón, cambia mi ser. Yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona diferente. Mis hermanos, yo un día entré por una puerta de una iglesia. Hace muchos años entré con una puerta de una iglesia, con una vida hecha un desastre, mi matrimonio casi destruido, casi a punto de divorciarme, con un desastre de vida, financieramente, todo era un desastre en mi vida. Todo era un desastre en mi vida. Pero el único que pudo cambiar y transformar poco a poco, porque yo también y mi esposa y yo puse de mi parte y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo me acuerdo que ese día yo le dije, Señor, si tú puedes hacer todas esas cosas, yo quiero que tú lo hagas en mi vida también. Y hoy yo puedo decirle, todavía el Señor sigue trabajando conmigo, todavía el Señor sigue transformándome. A veces el Señor me tiene que deshacer y volverme otra vez a hacer, pero yo sigo confiando en Él y mi fe está en Él. Y no quiere decir que más nunca volví a tener una discusión con mi esposa. Sí las tuve, pero ¿sabes qué? Al final lo puse en las manos del Señor, oré al Señor y el Señor se encargó de esa situación. Cada vez que yo siento en mi vida que hay algo que yo tengo que recurrir y buscar al Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando Pedro dice, debes andar, y andar no es de vez en cuando. Andar no es cuando, es que se me había olvidado, es que no tenía tiempo. Andar es andar. No te pares, anda. Andar en santa y piadosa manera de vivir. Que nunca falte en tu vida la lectura de la palabra, que nunca falte en tu vida la oración, que nunca falte en tu vida practicar el perdón, practicar el arrepentimiento, pedirle al Señor que te ayude, negarte a ti mismo, entender que todas las obras que tu carne te va a pedir te va a llevar a la destrucción y poner todo eso en las manos del Señor cada día. El morir a uno es todos los días, no es cuando me acuerdo. Es todos los días. Todos los días en la mañana tenemos nosotros que morir a nosotros mismos y decirle, Señor, ayúdame, porque sin tu ayuda yo no voy a poder. Señor, fortaléceme, porque si tú no me fortaleces, yo no voy a poder. Y sin embargo, cuando tú te encomiendas al Señor, no quiere decir que no lo hagas. No quiere decir que no lo hagas. Pero tu día a día, tu minuto a minuto es, Señor, ayúdame. Señor, si hice algo malo, perdóname. Señor, si alguien me dañó, Señor, sana mi corazón y ayúdame a perdonarlo. Señor, muéstrame y déjame mirar a otro como tú me miras a mí. Eso tiene que ser todos los días. No quiere decir que yo no voy a fallar, yo voy a fallar. Yo voy a fallar. Pero mi carácter como cristiano, mi testimonio como cristiano, me tiene que llevar a mí, el Espíritu Santo que mora en mí, me tiene que llevar a mí al final del día y decir, hey Miguel, fallaste. Hiciste algo que no está bien, ¿no? Y ese discernimiento, esa sabiduría que el Espíritu Santo pone en mí, me va a hacer reflexionar y va a decir, ¿sabes qué? Ciertamente, yo tengo que reponer esto, yo tengo que arreglar esto. Pero es el Espíritu del Señor el que nos da ese querer como el hacer.
¿Sí? Amén. Así que Pedro lo que nos está diciendo a nosotros, hermanos míos, en esta mañana. No importa si te encuentras en diversas pruebas. Pedro le dice a esta iglesia, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes están en diversas pruebas, pero al final del día, esas pruebas vienen a tu vida para que sea probada tu fe. El Señor quiere ver que hasta en ese último minuto de tu vida, ¿en quién tú vas a confiar? ¿Vas a continuar poniendo tus ojos en Él? ¿O vas a terminar creyendo o confiando en otras cosas? Y eso es lo que Pedro quiere afianzar, o una de las cosas que Pedro quiere afianzar en nosotros en esta carta. Fortalécete espiritualmente. Vive santa y piadosamente. Busca al Señor en todo momento. Cree que Él murió, créelo, convéncete de eso, convéncete. Yo no sé, pero convéncete de eso. Que Él murió en una cruz y derramó. El hecho que tú no lo hayas visto y tú no hayas estado allí siendo testigo de cómo le dieron un latigazo. Gloria a Dios que yo no vi eso. Pero que yo no haya estado allí no quiere decir que no le dieron su latigazo. El hecho que yo no haya estado allí enfrente de la cruz y lo vi clavado no quiere decir que no lo haya clavado en la cruz. Entonces, tenemos que creer y estar convencidos de que Él derramó su sangre por ti y por mí, que Él es el Hijo de Dios, enviado por el Padre para la redención de la humanidad. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Porque ya el mundo está condenado. Tú y yo, todos, estamos condenados a la perdición eterna. Todos estamos condenados o estábamos condenados a la perdición eterna. No había no había nada que nos sacara a nosotros de allá. Nada. El único fue Jesucristo. Jesucristo es el que nos devolvió a nosotros la esperanza de que si creemos en Él y lo buscamos a Él, nuestra vida va a cambiar para siempre. Y quizás a lo mejor no te vas a poder comprar nunca en tu vida, en esta vida terrenal, ese carro o esa casa, o vas a tener los millones que quisieras. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la herencia inmarcesible, incontaminable de los cielos está reservada para ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies. Así que debemos nosotros, mis hermanos, como cristianos, recordar cada día las promesas de Dios. Debemos estar fortalecidos y no dejarnos amilanar o dejarnos provocar o intimidar, o que nuestra fe sea movida por aquellos que quizás nos insulten, nos digan, no importa. ¿Tú sabes qué? Ora por ellos. Ora por ellos. Ora por ellos. Cuando tú escuches, veas, digas, tú sabes que tú vas en tu oración y dices, Señor, yo te pido por esta persona. Yo te pido que tú cambies su corazón. Que en tu momento, Señor, tú le muestres, Señor, que tú eres el único Dios verdadero. Cambia su corazón. Cambia su manera de verte. Cambia su manera, Señor, de buscarte, mi Dios. Ayúdalo, Padre, fortalécelo. Y ora por esa persona. Vive en santidad, porque Cristo viene. Y Él viene por una novia, por una iglesia blanca, por una iglesia que no tiene manchas. Él viene por una iglesia que lo espera. ¿Estamos nosotros realmente esperando a Cristo? ¿Y cómo lo estamos esperando? Aprovechemos el tiempo también, mis hermanos, para predicar del Evangelio, porque hay otros que también lo necesitan. Porque como lo vimos hoy, el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Él es paciente. Hubo una iglesia que estudiamos en estas semanas atrás, en Apocalipsis, en el capítulo 3, la iglesia de Filadelfia. Y una de las cosas que el Señor elogia de Filadelfia, le dice, es que yo conozco tus obras. Yo sé lo que has hecho, cómo has guardado la palabra, cómo la has cuidado. Vence, sigue adelante y recibirás la corona. Hay que predicar y llevar el Evangelio. Y por último, necesitamos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos
buscar crecer, conocer más de Él. Conócelo más. No conozca más de mí. No sigan buscando por nadie en Instagram. No sigan buscando la vida de Trump o del otro, o de aquel o de fulano. Porque bastante tenemos para buscar y indagar y stalkear a la gente en Instagram, en las redes sociales, ¿no? A veces nos perdemos horas mirando la vida de un pelotero, de esto, de lo otro, de un político, de un artista, y mira, y mira, y mira. No, más bien busca crecer en la gracia, en el conocimiento de Jesucristo. ¿Quieres estoquear a alguien? Estoquea a Jesucristo. Y aquí tienes su palabra para que lo puedas estoquear bastante bien. Aquí tú puedes mirar y revisar y ver realmente qué fueron lo que dijeron aquellos profetas de Jesucristo. Así que entendamos que el Señor no retrasa su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Si en esta mañana, si hoy tú no conoces a Cristo, siempre lo digo de esta manera, quizás has escuchado la historia de Cristo, has escuchado, mucha gente te ha dicho y te ha venido, sí, no, Jesucristo, sí, 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 sí. Ya yo conozco a ese Jesucristo, ya me han hablado, nació el 24 de diciembre, nació una Virgen, María, José, tal. Pero no conoces al Jesús de la historia. Yo te invito esta mañana a que tú no seas parte de esos que desechan su palabra, dicen, ¿sabes qué? Eso está muy bonito, me suena muy bien, pero eso yo creo que no es para mí. Yo creo que yo estoy en otras cosas, yo tengo otra etapa de mi vida, crecimiento, superación personal, yo tengo muchas metas que tengo que vivir y que tengo que hacer, yo tengo muchas cosas que hacer y en esto creo que no es lo mío es otra cosa. Así que si hoy es el día que tú sientes en tu corazón y crees que es el momento de abrirle tu corazón a Cristo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú habites en mí. Yo quiero que tú también me transformes y me cambies. Yo quiero que tú también seas ese que cambia mi vida. Yo quiero creer en todo eso que se ha hablado hoy. Si es eso, yo quiero orar por ti. Recuerda que cuando Él venga, ya será tarde para decidir. Cuando Él venga ya por su iglesia y de repente un día escuchas en las noticias, ves por allí las redes sociales, ves el Facebook, ves lo que es eso, y dice millones de personas, última hora, millones de personas han desaparecido del mundo. Última hora y vas a comenzar a ver el CNN, Fox, Univision, Telemundo, vas a ver en todos estos canales, en las noticias, última hora, break news. Vas a comenzar a ver millones de personas comenzaron a desaparecer del mundo. ¿Dónde estás? Y ves personas que lo entrevistan en la noticia. ¿Y qué pasó? No sé, yo estaba con mi mamá y de repente escuché un estruendo durísimo y de repente vi los cielos abiertos y de repente ya no había un montón de gente. Y cuando tú veas todo eso, yo le pido a Dios que no lo veas. Yo le pido a Dios que no llegues a ver eso y no llegues a vivir ese momento. Pero ese momento va a ser demasiado tarde para aquellos que decidieron negarle su corazón al Señor. Así que hoy es el momento de seguir a Cristo. Hoy es el momento de tomar ese paso. Y si ya tú un día aceptaste y recibiste a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, pero te apartaste por el motivo que sea, yo te pido que hoy también, esta mañana, sea el día propicio para que tú te reconcilies con el Señor. Y vengas y hagas ese compromiso con el Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, he estado alejado de ti, mi Dios, pero hoy es el día que yo quiero volver otra vez, Señor, a caminar contigo, Señor. Hoy es el día. Si hoy es el día, yo quiero orar y vamos a orar por ti. Te puedes levantar tu mano y puedes venir y vamos a orar por ti, si ese es lo que tú sientes en tu corazón. Adelante. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Felipe, Felipe. Gloria a Dios. ¿Tú has recibido a Cristo alguna vez en tu vida o hoy es el día que tú dices, ¿sabes qué? Sí, ven acá. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes tú? No, pues me siento tranquilo. Me siento como si me estoy desahogando. Es que lo abandoné cuando más lo necesitaba. Esto para mí, cuando yo esto pues lo abandoné. Y me siento arrepentido, una carga dentro y me siento bien. Me siento tranquilo, Hoy es el día que tú quieres decir, desahogado un poquito. hoy es el día que tú quieres decirle, Señor, yo quiero Sí, volver. por favor.
siento muy arrepentido de haberlo dejado. Arrepiéntese con el Señor, no conmigo. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque te he abandonado, Señor. Pero hoy es el día que yo quiero volver a tu seno, Señor. Háblalo, Dios, pídeselo a Él. Él está aquí, Él te está escuchando. Solamente quiere que tú lo pronuncies con tus labios. Ya lo estás sintiendo en tu corazón. yo sé que te abandoné cuando, literal, cuando menos lo debía hacer porque siempre estuviste a mi lado. Me apoyaste, no me dejaste solo. Allá cuando estuve encerrado, estuviste conmigo, me brindaste la mano, me diste esa paz, esa tranquilidad. Gloria a Dios. Y arrepentido estoy de haberte dejado. Gloria a Dios. Lo siento de corazón, lo siento. Aleluya. Padre Santo, Señor. Aquí está Felipe, mi Dios, con un corazón contrito y humillado, Señor, arrepintiéndose, mi Dios amado, de haberse alejado de ti, mi Dios. En esta mañana, Señor, oramos con él y nos unimos a su dolor, Señor, Padre Santo. Yo sé, Señor, lo que es sentir eso, Padre amado. Y él, Señor, en esta mañana ha tomado la decisión, Señor, de honrarte, Señor, de venir ante ti humillado, Señor, como dice tu palabra, como el hijo pródigo, que un día, Señor, se levantó y miró a los cielos, Señor, y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, yo regresaré a ti, hazme como uno de tus jornaleros, Señor. Y dice la parábola, Señor, del hijo pródigo, que cuando su hijo iba regresando, su padre lo vio desde lo lejos y dijo, este es mi hijo, quien se había perdido, pero hallado es. Señor, y dice, Señor, que el Padre sacó el mejor vestido y lo vistió, puso anillo en su dedo, Señor. Y hoy, mi Dios amado, Señor, con este corazón de Felipe, humillado, Señor, reconociéndote, Padre Santo, de que fue Él el que se apartó, pero tú no te apartaste de Él, Señor, en sus momentos difíciles, Señor. Padre, lo apoyamos en oración y venimos ante ti, mi Dios del cielo, Señor, y levantamos nuestras manos, Padre Santo, Señor, para que tú, Padre amado, en tu infinito perdón, Señor, tú lo perdones, Señor, y lo recibas, Padre Santo, nuevamente con anillo y con vestidos y con ropas nuevas, Señor, y que a partir de este día, Padre Santo, Él comience, Señor, ahora a caminar en un compromiso contigo, que Él comience a partir de hoy, Señor, sin vacilar, Señor, a poner sus ojos, Señor, en ti, mi Dios del cielo, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a apoyarlo y ayudarle, Señor, en lo que Él necesite para fortalecer su espíritu y su fe, Señor, y para que Él continúe adelante y para que Él entienda, Señor, que es mejor andar contigo, Señor, comiendo un bocado de pan, Señor, que andar sin ti, Señor, en mesas de contienda, Padre Santo, Señor. Padre, gracias por su vida, gracias por traerlo en esta mañana, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, que nos has dado el privilegio, Señor, de poder ser parte, Señor, de este reencuentro, Padre Santo, que tu hijo Felipe ha tenido contigo, Señor. Sabemos, mi Dios del cielo, que un día, Señor, Él te aceptó y te recibió como su único y verdadero Salvador. Pero tú sabes, Padre Santo, que en nuestra humanidad, Señor, a veces fallamos y a veces nos alejamos, Señor. Pero tú estás allí, Señor, alándonos, Señor, con hilos de amor, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Bendice a Felipe, bendice a su familia, bendice, Señor, a todos los que lo rodean a Él, Señor. Guárdalo y cuídalo, Señor. Fortalece su fe, fortalece su alma, Señor. Padre Santo, y te pido, mi Dios del cielo, que hoy, Señor, gracias, Padre Santo, hoy sea ese día, Señor, donde todos podemos decir amén y alegrarnos, Señor, porque un hijo tuyo ha vuelto a casa. Dice Ezequiel 3:16, Señor, que si nosotros vemos a un hermano, Señor, apartarse, nosotros tenemos que ir a él, Señor, y traerle tu palabra, Padre Santo, Señor, para que él vuelva, Señor, y para que su alma sea otra vez rescatada, Señor. Gracias, Padre, por su vida. Gracias por Felipe, Señor. Te bendigo, Felipe, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta es tu iglesia, esta es tu casa. Le doy gracias al Señor por haberte traído en esta mañana para que el Señor haya entrado en tu corazón, su palabra haya entrado hasta lo más profundo de tu ser y haya hecho y haya movido lo que tenía que mover. Así que hoy no es un día de casualidad. El Señor te trajo aquí hoy. Hoy es un día que el Señor te levantó y te movió a venir y usó a Alex también para que tú vinieras en esta mañana, Señor. Así que gracias, Padre Santo, por la vida de Felipe. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En este momento vemos tu gloria manifestada, Señor, tu misericordia, Señor. Padre, yo te pido por la vida de Felipe, Señor, para que tú lo guíes, Señor, para que tú lo ilumines, Señor, para que tú pongas, Señor, siempre, Señor, ese deseo de buscarte cada día, Señor, y agradarte y obedecerte, Señor. Que no solamente sea un día, Señor, de emoción, que no sea un día donde Él se sienta solamente movido, sino que sea, Señor, algo que es tuyo, Señor, y cuando es tuyo, Señor, es genuino, mi Dios. Así que yo te pido por su vida, Señor, para que tú lo fortalezcas, Señor, y tú pongas en su vida, Señor, el buscarte en cada momento. Gracias, Señor, por traerlo en esta mañana. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de este momento tan bello, mi Dios amado, Señor, de ver un hijo tuyo, Señor, volviendo a ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo le pido a mi hermano Ender que venga para que ore para finalizar. Alabado sea el nombre del Señor.